Ya. Hoy vamos a ver estos ejercicios que son centro de gravedad, ¿ya? Ahora, estos ejercicios que generalmente se resuelven, fíjense que en este caso le está dando solamente la figura, ¿no? Ustedes tienen que trazar el eje, en este caso el plano XY, ¿no? Ahora, esto también se lo puede resolver con integrales, aplicando una fórmula, pero como son figuras conocidas, fíjense que son figuras conocidas, es por eso que directamente vamos a aplicar fórmulas ya conocidas, como por ejemplo, ahora vamos a anotar algunas. Por ejemplo, vamos a tener la fórmula de un cuadrado. Si nosotros anotamos la fórmula de un cuadrado, fíjense que su centro de gravedad sería así, ¿no? Este punto de acá. Bien. Entonces nosotros, cada vez que nosotros tengamos una figura de este tipo, lo importante aquí es conocer la fórmula, ¿no? En este caso, la fórmula del área es lado por lado, ¿no? Si este fuera, o si quieren también pueden verlo así, ¿no? Si este fuera A y este fuera B, ¿no? Entonces el área de esta figura sería A por B, una multiplicación. ¿Bien? Otra figura que vamos a ver acá sería la circunferencia, ¿no? Bien. Bueno, la fórmula de la circunferencia, como pueden ver, solamente depende de radio o bien del diámetro, ¿no? Podríamos trabajar con ambos casos, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a anotar radio, ¿sí? Radio R. Ahora, si ustedes aquí calculan el área de la circunferencia, sería a pi por radio al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Este sería el área de la circunferencia. Pero recordemos que, o anotamos aquí, ¿no? Sabemos que en este caso, ¿a qué es igual el diámetro? Es 2 veces el radio, ¿no? ¿Sí? 2 veces el radio. Ahora, si nosotros esta formulita acá lo reemplazamos, o también podríamos decir aquí que radio es igual al diámetro dividido entre 2, ¿no? Bien. Ahora, si nosotros esta formulita lo expresamos acá, aquí, lo reemplazamos acá, o lo colocamos en función de otra variable, ¿no? Decimos que el área va a ser igual a pi, ¿a qué es igual r? R es diámetro sobre 2, ¿no? Y como está elevado al cuadrado, entonces el área va a ser a pi por diámetro al cuadrado, y acá sería 2 al cuadrado, ¿no? Por tanto, esto quedaría pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bien, pueden utilizar esta fórmula o pueden utilizar esta fórmula acá. Cualquiera de las dos es lo mismo, ¿no? Bien, vamos a encerrar las fórmulas de cada uno. Por ejemplo, este es del cuadrado, ¿no? El área del cuadrado. Este sería el área de la circunferencia, ¿no? En función del diámetro. Este sería en función de radio, ¿sí? Aquí coloquemos área de la circunferencia. Bien, en cualquiera de los dos casos, fíjense que no es difícil identificar el centro de gravedad, ¿no? Por ejemplo, el centro de gravedad de esta circunferencia sería el origen, ¿no? En cambio del cuadrado también sería el origen. Pero si nosotros hacemos el estudio de un triángulo, fíjense que al hacer esto, acá nosotros identificamos su centro de gravedad, trazamos el medio y el medio. Por ejemplo, el medio vendría así, ¿no? De este vendría así, y de este más o menos vendría algo así. Por aquí, digamos, ¿sí? Fíjense que el centro de gravedad de un triángulo, más o menos sería este punto, ¿no? Centro de gravedad. Ahora, el cuadrado y la circunferencia no hay ningún problema, ¿no? En este caso, el triángulo sí hay una condición. Fíjense que lo voy a anotar con otro color, con este. Por ejemplo, de aquí hasta el centro de gravedad, y de aquí en adelante, lo mismo acá, ¿no?
ahí y el de acá. Por ejemplo, nosotros decimos o la fórmula deducida, por ejemplo, si esta es una distancia, por ejemplo, coloquémosle una distancia L, entonces aquí sería 1/3 de L y aquí sería 2/3 de L. Si decimos que de aquí a aquí es una distancia H, entonces aquí sería 1/3 de H y 2/3 de H, ¿sí? De la altura, ¿ya? Si hablamos de la altura y en este caso la longitud, ¿ya? Esta fórmula es casi siempre general, ¿ya? O sea, siempre va a ser así, ¿sí? Ahora, si ustedes quisieran identificar el centro de gravedad del triángulo, tienen que siempre utilizar esta regla. Ahora, ¿por qué? Por lo siguiente. Recuerden que 1/3 de L más 2/3 de L, ¿a qué va a ser igual esto? Esto es común. Si lo suman directamente, ¿cuánto daría acá? 3/3, ¿no? Simplifica y directamente L. O sea, da la longitud, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta fórmula se utiliza para identificar el centro de gravedad del triángulo. En cambio, en el cuadrado y la circunferencia no hay ninguna regla, ¿no? Solamente por simple inspección o localizando visualmente, ya se la puede determinar, ¿no? En cambio, acá hay que utilizar una fórmula. Ahora, vámonos con el área. El área del triángulo es, si fuera L por H, entonces aquí sería H por L dividido entre 2. Esa es la fórmula del área del triángulo. Bien, ¿hasta ahí alguna consulta que tengan con respecto a las áreas y el centro de gravedad? Bien, bien. Una vez conociendo estas fórmulas, que es muy importante no conocerlas antes de resolver este ejercicio. Ahora, fíjense que en nuestra figura, ¿qué figuras podemos identificar si nosotros lo repartimos en sus diferentes secciones? Por ejemplo, antes de hacer eso, tracemos el eje acá. Digamos que este de acá, ya. Voy a nombrar este de acá como el eje Y, aquí ya, para trabajar todo siempre con positivo. Y acá sería Y, ¿no? Y aquí sería el eje X. X y acá sería menos X. Bien, fíjense que al trazar el eje XY, vamos a trabajar siempre en la parte positiva, ¿ya? Eso es muy importante igual. Porque si colocan su eje por acá, por ejemplo, hubieran colocado el eje acá, entonces hubieran tenido una parte negativa y positiva, ¿no? Entonces, preferentemente que todo sea positivo, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo siguiente tienen que identificarla o repartir, ¿no? Por ejemplo, si ustedes reparten esto, ahí tienen un triángulo, ¿no? Y si siguen la línea, fíjense que también aquí van a tener otro triángulo. Bien, entonces, ¿cuántas figuras vamos a tener acá? Vamos a tener, la primera figura sería la acá, ¿no? Si quieren pueden nombrar al cuadrado. Hacerlo con negro. Esta sería la primera figura, todo el cuadrado. La segunda figura sería la circunferencia. La tercera figura sería el triángulo y esta sería la cuarta figura. Entonces, 1, 2, 3, 4. Pero fíjense que la figura 2 no forma parte de la figura completa, ¿no? Prácticamente, como es un área que se va a restar, al final en los cálculos vamos a ponerle negativo a este, ¿sí? Pero si todo hubiera sido, o sea, no hubiera habido, por ejemplo, este espacio, todo se hubiera sumado, ¿ya? Bien, ahora identifiquemos los centros de gravedad para cada caso. Por ejemplo, voy a trazar acá con este color. Por lo si trazo aquí, bueno, tendrían que hacerlo ustedes con una regla, ¿no? De esquina a esquina, ¿sí? Y de esquina a esquina también acá.
Y fíjense, donde corta, este sería el centro de gravedad, ¿sí? El punto donde está cortando. Ambos, ¿no? Aquí sería el centro de gravedad, en este caso de la figura 1. Bien, y como pueden ver, a simple vista, ¿dónde está cayendo acá? Bien, podemos igual identificarlo, ¿no? Por ejemplo, acá 20 más 20 más 15 más 20. ¿Cuánto es la suma de esto? 6, algo de 75. 75. ¿Y la mitad de 75 cuánto sería? 27 y medio, creo. 37 y medio, ¿sí? 37.5. Muchas veces, fíjense que la figura no está, pareciera que está a escala, ¿no? Pero no, parece que no está a escala, ¿no? ¿Ya? Pero si fuera 37.5, como les dije, más o menos tendría que ser por acá, ¿no? Si esto es 20, por acá tendría que ser. Entonces, esto, haciéndolo a escala, tendría que caer más o menos por acá. En 37.5, ¿no? Como dijimos. ¿Bien? Ahora aquí, 20 más 15 más 10, ¿cuánto da? Sería 20, 30, 45. Y la mitad de 45 sería 22.5, ¿no? 20, digamos que es por acá más o menos. Por ahí, ¿sí? Así. ¿Bien? Bueno, en este caso de la circunferencia, lo mismo, ¿no? Ya. Ahora, la circunferencia, si ustedes se fijan, tiene, bueno, por la gráfica podemos apreciar que esto va así, ¿no? ¿Cuánto sería su diámetro de la circunferencia? Sería 15, ¿no? ¿Sí? 15. 15 sería su diámetro. Y lo mismo, fíjense abajo, ¿no? 15 y 15. Bien, así, ¿ya? Listo. Vámonos con la figura 3. Por ejemplo, acá, vamos a lo siguiente. Identifiquemos su centro. Por ejemplo, aquí sería el medio. Así, ¿no? Lo mismo acá. Acá sería el medio. Si quieren podemos rayarlo ahí. Y el otro acá identifiquemos su medio. Entonces aquí sería su centro de gravedad, ¿no? De este triángulo. Del cuarto, identificamos la mitad por acá, ¿no? Lo voy a rayar ya directamente, pero en realidad se segmenta. Ahí. Lo mismo acá. Y lo mismo por acá. Fíjense que aquí sería el centro de gravedad de la figura 4. Lo voy a segmentar ya. Lo correcto sería segmentar. Ya, ahora sí. Bien. Ahora vamos a identificar para cada figura. Decimos acá, figura número 1. Aquí decimos solución. Decimos para la figura número 1. Bien, vamos a nombrar nosotros aquí X1 y Y1. ¿Sí? Esta va a ser la posición o el centro de gravedad de la figura 1. Y este va a ser su área 1. ¿Sí? O sea, colocamos 1, 1 diciendo que es de la figura 1. ¿Ya? Ahora, la primera figura, fíjense que es un cuadrado. Entonces, ¿cuál es el área? Base por altura. ¿Cuánto tiene su base acá? Sería 75, ¿no? Entonces decimos 75 centímetros por, y en este caso su alto sería 45, ¿no? 45 centímetros. ¿Cuánto da eso? Multiplícanlo para la figura del cuadrado, ¿no?
Bien, 75 por 45, ¿cuánto le salió? Estamos calculando el área de la figura 1 que sería el cuadrado, ¿sí? Bien, eso sería entonces el área de la figura 1. El centro de gravedad de la figura 1 sería, fíjense que en X dijimos que era 35.5, ¿no? No, 37.5. En cambio, el Y1 sería 22.5. Bien, todo está en centímetros. Bien, entonces para la figura 1 es un cuadrado. Vámonos para la figura número 2. En este caso, la figura 2 es una circunferencia, ¿no? Ahora, su centro de gravedad, la circunferencia, dijimos que es su origen, ¿no? Entonces, más o menos estamos hablando que se encuentra aquí. Entonces, más o menos sería, aquí sería su centro de gravedad. Bueno, en este caso sería la mitad, ¿no? Entonces sería 20 más 20 y la mitad de 15 sería 7.5. Entonces decimos que en X va a ser 20 más 20 más la mitad de 15 sería 7.5. Entonces en X se encuentra a 47.5. Entonces colocamos X2. Si quieren, dijimos 20 más 20 más. El diámetro es 15. 15 dividido entre 2. 7.5, eso me da 47.5 centímetros. Ese sería entonces su centro de gravedad en X2. En Y2 sería la mitad, sería 20 más 15 medios, ¿no? Sería 27.5. Sí, eso está bien. Ahora, el área, fíjense que es una circunferencia. Bien, vamos a utilizar la fórmula del que está en función del diámetro. Entonces decimos pi, el diámetro es 15, ¿no? 15 al cuadrado sobre 4. Calculamos eso y nos daría 176.71 centímetros cuadrados, ¿no? Bien. Entonces tenemos 1, 2, vámonos con la figura 3. La figura 3, fíjense que es un triángulo, ¿no? Bien. Ahora, por ejemplo, en este caso, el centro de gravedad dijimos que era en este punto, ¿no? Aquí. Bien. Ahora, ¿cuánto sería en X y en Y esa distancia? ¿Cuánto creen que va a ser ahí? A ver, calcúlenlo. Bien, a ver qué me dice cuánto es. Bien, ¿cuánto sería su centro de gravedad en la figura 3? Fíjense, tienen que basarse con la explicación que hicimos hace un momento, ¿no? Bien, la distancia en la base del triángulo, ¿cuánto es? Es 20, ¿no? Entonces, decimos que en este caso la distancia en X3, colocamos 3, hace referencia a la figura 3, ¿no? Es como decir 1/3 por 20, ¿no? 1/3, porque queremos en este punto, ¿no? En X.
Entonces sería ahí 1/3 por 20. Estamos diciendo que es 6,67 centímetros. En cambio, en el eje Y vamos a colocar 3. Fíjense que va a ser toda esta distancia, 20 más 15 más 10, sería 30, 45, ¿no? Más la altura, fíjense que vale 30, pero estamos diciendo que solamente va a ser hasta aquí, ¿no? Entonces, prácticamente tendríamos que decir, ¿no? 1/3 por 30. Entonces ahí decimos 45 más. Eso da 55 centímetros. Por tanto, el área, en este caso de la figura 3, va a ser la base vale 20 por la altura que vale 30 dividido entre 2. 3 por 2, 6. Sería 300, ¿no? Centímetros cuadrados. Listo, ya tenemos entonces tanto para la figura 3, ahora vamos para la figura número 4. Bueno, la figura 4 también es un triángulo, ¿no? De la misma forma vamos a proceder a calcular el área, pero fíjense que en este caso el centro de gravedad para la figura 4 vamos a identificarlo, ¿no? Por ejemplo, colocamos X4, ¿no? Fíjense que tenemos que llegar, lo voy a tachar así, ¿no? Tenemos que llegar hasta este punto. O sea, de aquí hasta aquí tenemos que encontrar esta distancia. De aquí hasta aquí. Entonces nosotros decimos de la siguiente manera. Por ejemplo, de aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? Vale 20. Más. Pero fíjense que yo quiero esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia de acá necesito. La de acá. No esta. Esta. Entonces, como quiero esa distancia, digo, ¿no? La base, fíjense cuánto es. 20 más 20 sería 40. Sería 55 por 2/3. ¿Sí? Recordemos que en el triángulo dijimos que 2/3 de L y 1/3 de L, ¿no? En este caso queremos esta distancia acá. Por eso estoy colocando 55 por 2/3. Y eso me va a dar 20 más 55 por 2/3. 56,67 centímetros. Lo mismo en Y4. Bueno, en Y4 fíjense que casualmente va a ser la misma distancia para 3, ¿no? Porque fíjense, está en la misma altura, ¿no? O sea, tienen la misma altura, ¿no? 30, 30. Si quieren lo podemos notar. Decimos acá 45 centímetros más 1/3 por 30. Eso daba 55 centímetros. Bueno, el área de la figura 4 va a ser la base. La base mide 55 y la altura sería 30. Dividido entre 2. Eso da 825 centímetros cuadrados. Listo. Bien, entonces ya tenemos bueno, tenemos todo ya, ¿no? Ahora tendríamos que reemplazarlo en la fórmula general. Bien, hasta ahí alguna observación que tengan. Si no pueden hablar, pueden escribir al chat también. La circunferencia sería negativa, ¿no? Es vacío. Sí, eso lo vamos a utilizar cuando reemplacemos en la fórmula. Sí, ahorita solamente estamos calculando por separado cada figura. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer la fórmula. Bien, otra observación que tengan. Yo podría hacerlo calculando un triángulo, el triángulo vacío, calculando todo el área del cuadrado y quitándole, digamos, el área del triángulo y el área de la circunferencia, saldría el mismo resultado. O sea, tendría 3 áreas. A ver.
Ya, pero en este caso tendría que, o sea, lo tomaría como todo si fuera un cuadrado y después le resta estas dos, este triángulo, ¿no? Y esta área, a eso se Sí, refiere sí, también, no sé si... también es válido, pero tendría que restar, ¿no? Y acá no sería un triángulo, serían dos triángulos, ¿no? Aquí. Prácticamente estaría haciendo lo mismo, ¿no? Tiene que salir lo mismo, por si acaso. Yo hice un ejercicio así haciéndolo como dice el compañero, de, digamos, quitándole el área del círculo al rectángulo, pero no me dio porque también hay que multiplicar por los X y la Y del círculo. Resta, pero los otros multiplica y eso no hace variar también. Claro, es que tienen que tener igual, tienen que tener en cuenta que al realizar los centros de gravedad, tienen que ser para la figura que están analizando, ¿no? Así como hicimos, ¿no? Para la figura uno su centro de gravedad. Para la figura 2 lo mismo. Para la 3 y la 4. Si hace como hizo su compañero, tendría que identificar su centro de gravedad de esta figura, ¿no? Y acá tienen que tener mucho cuidado con los 1/3 y 2/3, ¿no? Cuando utilizarlo, como hicimos acá, ¿no? Sí, sería mejor hacerlo así todo tal como es y después ya restarlo como nos enseñó el ingeniero. Sí, yo les recomendaría que hagan el camino más fácil posible, ¿no? A veces, claro, el camino es más fácil, pero a veces uno se complica, ¿no? Ya, ahorita vamos a reemplazar la fórmula que me pasaron su compañero, ¿no? Por ejemplo, esta fórmula es la que me pasaron. Bien, el ingeniero lo anota como mayúscula, ¿no? Bueno, en sí sería lo mismo, ¿no? X1, Y1, etcétera. Ya, esta fórmula que ven aquí en pantalla es la fórmula que me pasaron, ¿no? Por ejemplo, acá el docente lo nombra como XG y YG, ¿no? Ahora fíjense acá, el área 1 por X1, el área 2 por X2, el área 3 por X3, el área 4 por X4 y el área 5. Por ejemplo, aquí está utilizando área 5 porque seguramente en la figura que hicieron tenía como 5 figuras, ¿no? Dividido entre la sumatoria del área total, el área de toda la figura, ¿no? Ahora, si nosotros aquí sacamos el área total de la figura, ¿qué sería igual? El área total. Decimos, ¿no? Va a ser igual al área 1 más el área 2. Bueno, en este caso, fíjense que el 2 no va a sumar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que restar, ¿no? Porque no forma parte de la figura, ¿no? Ya, más el área 3 más el área 4. Ahora, ¿por qué creen que restamos el área 2 acá? Recuerden que el área 1 lo estamos tomando como si fuera un entero, ¿no? Y al restarle el área 2 le estamos quitando ese espacio, ¿no? Que no forma parte de la figura, ¿no? O sea, con esto, área 1 menos área 2 ya tenemos toda esta área, ¿no? Y en cambio el área 3 y el área 4, fíjense que es sólido, ¿no? O sea, forma parte de la figura, no está restando. ¿Sí? ¿Cuánto daría eso? Súmenlo, por favor. Área 1, tenemos acá su valor. El área 2 también. 3 y el 4. Es 4.323.29. 4.300. 23.29. Ya, centímetros cuadrados. Bien, por si acaso esta área total que anoté es lo mismo que está en la fórmula, ¿no? Sumatoria de todas las áreas de los elementos, ¿sí? Le colocamos I porque pueden ser varios, ¿no? Sumatoria de todos los elementos I. Es lo mismo que decir área total, ¿ya? Si lo ven en la fórmula, es el área total de todas las figuras, ¿no? Considerando lo que suman y restan. Listo. Ahora el siguiente paso sería encontrar, ¿no? Determinamos
Yo tengo 1285,26. A ver, revísenlo eso. Tal vez sería 3375 menos Ah, 176.71. dije Se 3000. resta la circunferencia. Ah, yo creí que era 300. No vi el 5. No lo distingo. Ah, ya, ya. Entonces aquí va a cambiar, ¿no? 3375. ¿Por qué logró el resultado? Creo que me dictaron otro. No sé si... O yo me... Mm, Es 4323.29. Ah, ya estaba bien entonces. Ya. Ok, pensé que el compañero lo había... Estaba mal, ¿no? Ya. Bien, entonces pasemos al siguiente. Sí, yo Bien, me vamos... equivoqué. No vi los numeritos. Ya. De todas maneras, fíjense que el resultado que tengamos tiene que ser algo lógico también, ¿no? Por ejemplo, por simple inspección, el centro de gravedad tendría que salir por acá más o menos, ¿no? No puede salir aquí, aquí o aquí, ¿no? Por aquí tendría que ser, ¿no? Por simple, o sea, así viéndolo de la forma lógica, ¿no? Porque si le sale el área fuera de la figura, no tendría lógica, ¿no? A menos que fueran varias figuras, ya puede ser fuera la figura. Ya. Entonces aquí decimos nosotros lo siguiente. El centro de gravedad en X, este es el centro de gravedad de la figura total, ¿ya? Sería en este caso al área 1 por X1 menos el área 2 por X2 más el área 3 por X3 más el área 4 por X4, dividido entre el área total, que es el que acabamos de encontrar hace un momento, ¿no? Reemplazan a ver cuánto hay. Ahí le dejo los valores de X y el área 1 de todos, ¿no? Sobre el área total. A ver, lo voy a reemplazar a 37,5 aquí sería menos el área 2. El área 2, 176.71 por X1, que sería en este caso 47,5. Más, en este caso, el área 2, 300 por 6.67. Y por último más, 825 por 56.27, si no me equivoco. 67. Dividido entre el área total, que lo calculamos hace un momento, 4.323.29. Bien, ¿cuánto daría eso? ¿O alguien lo calculó? Lo mismo haríamos para y sub g, ¿no? La única diferencia que acá utilizan las variables en y, ¿no? Sería área 1 por y1 menos área 2 por y2 más área 3 por y3 más área 4 por y4 dividido entre el área total. Bien, ¿alguien lo pudo calcular? Bien, vuelvo a ingresar al mismo link ya.